Bueno, pues continuamos ahora con la siguiente mesa. Volvemos un poco al punto inicial, que ha sido el discurso de la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha hablado de la importancia que tiene el impacto en el empleo también, esa transición hacia una economía circular. Y entonces yo quería empezar preguntándoos tanto a Vicente como a Verónica, como representantes de trabajo y de comisiones obreras, ¿qué impacto prevéis que puede tener tanto en relaciones laborales como en el propio empleo esa transición hacia una economía circular? Disculpad, os presento por Vicente Sánchez, es secretario de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial en Comisiones Obreras, y Verónica Martínez, directora general de Trabajo y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y también tenemos a Rafael Escudero, que es secretario general de Consumo. También hablaremos de esta relación que hay entre el consumo y el empleo también en esta transición. Si queréis, empezamos por este primer punto con Verónica, de este impacto que tiene en el empleo. Bueno, pues lo primero, buenas tardes ya, creo, sí. Y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa, que seguro que da réditos mutuos. Y por no perder más tiempo al respecto, procedo sin más. Con carácter general, la economía circular lo que va a suponer es un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo de consumo, que de primeras genera amplias expectativas de nuevos negocios, ¿no? Oportunidades de negocio y, asimismo, por supuesto, también oportunidades de empleabilidad para personas con las capacidades, nuevas competencias. Digamos que su impacto en el empleo lo estamos percibiendo ya. El adaptar el modelo productivo lineal actual al modelo circular es una ventana de oportunidad, aprovechando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales que a día de hoy ya estamos empezando a vislumbrar. Las organizaciones internacionales, una inmensa mayoría de ellas, estiman que digamos, el incremento de ocupación rondará el 1%, entre el que se pierda, va a ser un incremento neto, entre el que se pierden los sectores digamos, más contaminantes y el que se genera por los nuevos sectores, precisamente porque estos primeros son menos intensivos en el uso de mano de obra. Si nos vamos ya, digamos, a hablar concretamente de sectores, parece que en general va a haber una pérdida de demanda en sectores que, bueno, pues que tienen un uso intensivo de materiales naturales y de, digamos, combustibles fósiles o bienes duraderos, demanda que va a ser o que está siendo ya recogida por aquellos sectores más dedicados a las energías renovables, a la reutilización, reparación. Y, bueno, lo que estamos viendo ya en el último estudio prospectivo que ha realizado el SEPE sobre economía circular en nuestro país es que en el último quinquenio ya vemos cómo hay un crecimiento continuo, ¿no?, del empleo, de la ocupación en sectores relacionados con el medio ambiente y que eso va a continuar. Bueno, lo primero, igual que Verónica, agradeceros la invitación a participar en estas jornadas y por seguir un poco el hilo que comentaba Verónica. ¿Se van a destruir empleos? Sí. ¿Pero se van a destruir a consecuencia de que aparezcan nuevos empleos? No. Se van a destruir a consecuencia de que habrá actividades económicas que no sean interesantes para la ciudadanía ni para el consumidor. Y, por lo tanto, todo cambio efectivamente lleva un periodo de transición. Pero yo también soy optimista, como se manifestaba anteriormente, y es que todo cambio, todo proceso productivo que llega nuevo a lo largo de la historia nos ha demostrado que se ha generado un mayor número de empleos de los que se han destruido. En este sentido, por decir algunas cuestiones, pues la Unión Europea nos cifra en 400.000 los empleos que en todo el conjunto de la Unión Europea se pueden crear si se llevase a rajatabla la normativa de recuperación de residuos. En España eso supondría 53.000 empleos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues efectivamente que ante la merma de algunas actividades productivas, que lo van a ser no solo por la implementación de la economía circular, sino porque seguramente sus productos sean cada vez menos atractivos, tenemos en cambio la posibilidad de generar unos nuevos yacimientos de empleo que sí tengan que ver con algo que a la sociedad, a la economía en su conjunto, pero también a la ciudadanía en particular le sea más interesante, que es todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos, el tratamiento de los mismos, efectivamente, ir a esa economía circular que nos va a permitir nuevas oportunidades de negocio y la generación de nuevos empleos netos. Y contigo, Rafael, quería comentar, desde el Ministerio habéis trabajado mucho en un concepto que es el de un consumidor informado y entiendo que esto está muy relacionado también con qué puede hacer el consumidor en su propia acción de consumo
en esta transición hacia una economía circular, también pensando en el impacto que sus acciones tienen sobre el empleo, en el modo de elegir determinados sectores o determinadas empresas, también conociendo las relaciones laborales que existen con sus trabajadores. No sé cómo lo veis desde el Ministerio. Sí, buenos días. Bueno, lo primero también me sumo a los agradecimientos por estar aquí esta mañana y porque nos hayáis dejado un espacio al Ministerio de Consumo. Y bueno, pues yo creo que digamos, mi respuesta va un poco también en la línea de lo que han planteado los dos anteriores ponentes, ¿no? Es decir, la propia Unión Europea, relativamente hace poco tiempo, la Comisión Europea ha aprobado la nueva Agenda del Consumidor, y uno de los puntos centrales de la nueva Agenda del Consumidor es que debemos hacer a las personas consumidoras activos partícipes de la transición ecológica, ¿no? Y esto es claro, es decir, el consumidor no solo es un sujeto, una persona que directamente recibe inputs, sino que tiene que participar en la generación de esos inputs, ¿no? Y nosotros, pues desde el primer momento, lo que pretendemos hacer en el Ministerio es trazar líneas para, desde nuestra competencia y nuestra perspectiva, que es desde la de modular la demanda, intentar hacer pautas de consumo más sostenible, más responsable, más saludable, y que, por otro lado, entroncando también con la línea del empleo, sirva para generar nuevos o diferentes nichos de empleo tradicional. Estoy pensando, por ejemplo, en todas las políticas y campañas de desarrollo del consumo de cercanía, del consumo local, del consumo de proximidad, que esto es algo que con la pandemia se ha visto como algo imprescindible y que entendemos que puede ser un buen nicho de generación de empleo femenino, además, y de empleo en la España vaciada, ¿no? Entonces, desde ahí es donde estamos trabajando en el Ministerio. Habitualmente cuando hablamos de transiciones industriales, a menudo genera una cierta reticencia en cuanto a los trabajadores por un temor hacia qué puede ser los problemas que pueden verse al perder sus puestos de trabajo porque se van a ver cambiados por otros sectores. Lo hemos visto en transiciones como el caso del carbón en ciertas zonas del norte de España. Me gustaría preguntaros cómo se pueden vencer esas resistencias, cómo se puede convencer a esos trabajadores de que esta transición puede ser también una oportunidad para ellos. Bueno, primero me parece muy bien, Vicente. Estupendo. Pues entonces me lanzo. Bueno, aquí decías el caso del carbón, pero a mí se me ocurría también otro ejemplo, que era todo el tema del proceso de amianto, ¿no? Cuando efectivamente España por fin toma la decisión de dejar de producir elementos de amianto, dejar de comercializarlo, hubo una fuerte presión, ¿no? La presión venía en efecto de aquellos que perdían no tanto su trabajo como su negocio. ¿Por qué? Porque había elementos que permitían mantener los puestos de trabajo con nuevos elementos tecnológicos y de producción que sustituían al amianto y que nos convertían y que hoy directamente pues los tenemos naturalizados en nuestras edificaciones. Con lo cual no hubo una pérdida de empleo, sino que hubo una reconversión de ese empleo dentro de esas propias fábricas a otras actividades productivas. Esto, claro, durante años fue un choque permanente sobre las características que tenía el amianto, ¿no? En este caso, ¿puede ocurrir lo mismo? Sí, como bien decías. ¿Puede haber un cierto miedo o recelo a que determinados puestos de trabajo se pierdan hasta la creación de nuevos puestos de trabajo? Sí. Por eso cuestiones que ya se están elaborando y además que venimos definiendo así como las transiciones justas. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es poner un horizonte a medio plazo claro de creación de puestos de trabajo en actividades productivas que permita a esos trabajadores y, por qué no también decirlo, a las empresas visualizar unas oportunidades de negocios a las que se van a poder adaptar. El problema sería si hiciésemos la transición de un día para otro. Eso impediría efectivamente el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pero si las administraciones públicas en concreto son capaces de dar certezas a través de procesos industriales y productivos donde el trabajador pueda verse reflejado en unos años y que no sean los cambios muy bruscos, seguramente todas esas transiciones sean más fáciles porque además ese trabajador percibiría que su puesto de trabajo puede estar amortizado, pero el nuevo puesto de trabajo además puede ser objeto de nuevas generaciones. Por lo tanto, el caso de la minería es un caso de cómo destruir toda una sociedad productiva y no crear nada que permita a las nuevas generaciones entrar en el puesto de trabajo, ¿no? En este caso, si lo hiciésemos así, la gente percibiría una posibilidad no de trabajo para ellos solos, sino también para las propias generaciones futuras.
Bueno, como ya ha dicho Vicente, que esto en particular lo conoce mejor que cualquiera de los de esta mesa, es evidente que las personas trabajadoras y también pues, todo el tejido productivo, bueno, que vea que su sector está perdiendo fuerza, ¿no?, y que va a perder su empleo, va a perder su empresa, pues lógicamente va a haber una resistencia, tampoco lo vamos a dudar. ¿Cuál es el papel que tenemos que asumir? Como esto ya lo sabemos, y ahora hablaré de algunos documentos en los que se está trabajando desde el Gobierno, lo que tenemos que hacer es ver dónde están esos cambios y la posibilidad de hacer transiciones entre unos sectores y otros para garantizar el empleo y para garantizar las empresas. En este aspecto es importante la estrategia española de economía circular a través de España 2030. España 2030 es un documento de reflexión y también bueno, que recoge una serie de medidas prácticas, fundamentalmente en 3 líneas. Lo que hace es identificar, en primer lugar, una serie de sectores de actuación principal, construcción, textil, bienes de consumo, industria agroalimentaria, industria en general, turismo, establecer una serie de líneas de actuación en estos sectores y también establecer líneas transversales, pues formación y empleo, políticas públicas, fiscalidad, consumo, entre otras, ¿no? En el ámbito de estas iniciativas, seguro que tenemos ocasión de profundizar en medidas concretas, ¿no? En lo que se refiere, fijaos si hay una importancia desde lo público a este tipo de cuestiones, a esta transición, que hace un par de semanas apenas la Comisión Europea ha lanzado una recomendación del Consejo sobre aspectos sociales y laborales de la transición justa hacia la neutralidad climática. Es una recomendación, se lanza una propuesta, evidentemente, se lanza una propuesta que se basa en una serie de medidas para conseguir la transición energética vinculada al mantenimiento de empleo y un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, que estos, digamos, que son las líneas esenciales. Y todo esto, ¿por qué lo podemos hacer? Que es algo que ya indirectamente Vicente ha mencionado. En la economía circular, o esta transición hacia la economía circular, a diferencia de otros cambios que hemos vivido últimamente en la economía y que ha afectado fundamentalmente al mercado de trabajo, no es un cambio disruptivo, es un cambio que va a ser progresivo. Si las administraciones públicas realmente somos capaces de adoptar esas medidas, siempre en colaboración, como dice la propia recomendación de la Comisión, con los interlocutores sociales, en ese caso sí que podremos hacer que esa transición, sin perjuicio de las resistencias que existan, pues sea más tranquila, ¿no? No sé si quieres comentar algo porque al final lo que comentábamos es precisamente de este consumidor que es activo en sus decisiones. Entiendo que en esa, como comentabas del consumo de kilómetro cero, ahí también hay una decisión por su parte en cuanto a qué economía va a primar y puede ayudar a su entorno en esa transición. Sí, iba a citar un ejemplo para un poco en la misma línea de lo que planteaban antes, ¿no? Y es, por ejemplo, nosotros estamos muy decididos a impulsar, por un lado, políticas de consumo de cercanía, de consumo local, y por otro lado también, digamos, un consumo saludable. En este caso, por ejemplo, con un tema de alimentación dirigida a público infantil, ¿no? Donde, como sabéis, en España tenemos un serio problema de salud pública de obesidad infantil, ¿no? Bueno, pues ahí, en las líneas que estamos ya desarrollando, en fiscalidad, en etiquetado y en publicidad, nos empiezan a mostrar que efectivamente se produce un cambio en el consumo. Es decir, que padres y madres que compran determinados productos, cada vez para sus hijos compran los productos más saludables en detrimento de los menos saludables. Bueno, los datos están claros y los tenemos. No hay una reducción del consumo, lo que se produce es un desplazamiento hacia tal. Entonces, esto es importante también que lo traslademos, también por la preocupación natural que tienen muchos trabajadores a que se queden sin puestos de empleo, que esto no va a producirse así, que lo que va a ir es un cambio y que las industrias tienen que empezar a favorecer este cambio, por ejemplo, con reformulación de alimentos, que sean menos altos en grasas, en sal, en azúcar, etcétera. Y esto, que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con España 2030 y que tiene que ver con el propio Objetivo de Desarrollo Sostenible de Producción y Consumo Sostenible, es clave. Si hacemos también a los trabajadores y a las industrias y a las empresas partícipes de la necesidad de este cambio, yo creo que la transición será más justa.
Y en esa transición de trabajadores de una economía lineal a una economía circular, unos puntos clave que nos vamos a encontrar va a ser el tema de la formación y de cómo conseguimos que esos trabajadores se reformulen para unas nuevas actividades económicas. ¿Cómo veis que se puede articular este cambio y qué papel tiene que tener aquí la Administración o los sindicatos en su función también de formación en este cambio de un trabajador hacia una economía circular? Bueno, lo que nos dicen los análisis es que en estos nuevos sectores, los sectores emergentes, se va a producir, digamos, una mayor presencia de personal técnico de figuras intermedias, ¿no? Es decir, sobre todo en relación a los sectores actuales, por ejemplo, de reciclaje o recogida de residuos, en el que hay una proporción muchísimo mayor de personal, digamos, con menos formación. Estos sectores, los que existen actualmente, suelen ser sectores en los que predominan los salarios más bajos, también, digamos, en proporción más alta a lo que se espera con los sectores sostenibles en relación tanto a la economía informal como al autoempleo. La formación profesional va a adquirir una importancia vital en todo lo que es estos nuevos empleos. Asimismo, no es ajeno tampoco al ámbito universitario. Además, con una particularidad. Hasta ahora, la economía circular en el ámbito universitario se focalizaba en estudios centrados en ciencia y tecnología, pero lo que vamos a necesitar para el futuro son profesionales también de las ciencias sociales, sobre todo del ámbito de la economía y de la empresa. No solo más personas formadas, evidentemente, en estas materias, ¿no?, en estas ciencias, sino también, sobre todo, personas que adquieran conocimientos nuevos relacionados con estos nuevos sectores de ecofinanzas, de procesos y medidas e incluso contabilidad verde. Y, sobre todo, de todos los profesionales, y esto es un cambio que requiere no solo, digamos, a nivel del sistema educativo, sino a nivel social, todas las profesionales y los profesionales del futuro lo que van a necesitar es adquirir una conciencia de sostenibilidad que actualmente, una cultura que aún tenemos que implementar y que generalizar, ¿no? En lo que se refiere al ámbito de lo que las administraciones públicas podemos hacer, como os decía, en el marco de España 2030, del Plan de Acción concretamente, hay un eje que se dedica a la formación y el empleo. En el ámbito de la formación estamos desarrollando distintas medidas. En primer lugar, vamos a, digamos, adaptar o actualizar el catálogo de cualificaciones profesionales de formación profesional, de modo que, bueno, pues demos cabida a todas las necesidades de los nuevos sectores, ¿no? En segundo lugar, también, y muy importante, que ya ha salido, la orientación y la formación, la recualificación de las personas que salen de, pues, los sectores como la energía nuclear, las térmicas del carbón o la minería. Queremos reorientarles y formarles precisamente orientados hacia los sectores verdes, hacia la economía circular. También estamos promoviendo escuelas-taller que permitan esa transición hacia los nuevos empleos de forma práctica, ¿no?, en el ámbito de escuelas-taller y de oficio. Y, por ejemplo, aunque hay muchas más, pero pasando al ámbito ya del empleo, tenemos el proyecto Emplea Verde, ¿vale?, que, digamos, que incentiva y apoya a emprendedores y a empresas relacionadas con los sectores verdes, con la economía también y con el medio ambiente, o apoyos a las pymes que desarrollen proyectos en el ámbito de economía circular, que ya a día de hoy son, digamos, proyectos que están sobre la mesa a través del SEPE. Bueno, pues ahí también un poquito por seguir la línea que comentaba Verónica. Nosotros consideramos que hay que diferenciar dos aspectos, ¿no? Por una parte, los profesionales que se van a incorporar en el futuro, ¿no?, la gente más joven que tiene que pasar, pues, por la formación profesional o por la universidad, en lo cual efectivamente hay que cambiar los perfiles para adaptarlos, pues no a aquello que hasta ahora teníamos en la cabeza, que era una persona terminó una carrera y por lo tanto ya tenía todo su conocimiento durante los próximos 40 años para a lo largo de su vida laboral, o terminó la formación profesional y eso ya le valía para tener un empleo estable, concreto y con unas características muy particulares. Eso se ha roto por completo. Ahora tenemos que ir a procesos de formativos durante toda la vida laboral y para eso es muy importante imbricar el sistema de educación y el sistema de trabajo. Por una sencilla razón, porque necesitamos una formación profesional y una formación universitaria muy concreta, muy particular, con esos cambios de perfiles, pero a la vez necesitamos que toda la formación para el empleo, que esa persona cuando termina su carrera universitaria y entra a trabajar, deberá seguir recibiendo a lo largo de su vida, sea muy participada. Y para esto es muy necesario que tanto las patronales como los sindicatos, que son al final los que están en el día a día con las empresas y con los trabajadores, puedan ir percibiendo y puedan ir concretando cuáles son esas nuevas necesidades.
yo tengo que poner un ejemplo porque además es el que más conozco, que es el sector de la construcción. Claro, es un sector que se prevé una gran transformación en la utilización de nuevos materiales, donde además hay unas nuevas mecánicas de procesos constructivos, donde además tendrá que haber un proceso también para el reciclaje de todo lo que se haga en la obra, y tenemos un perfil de trabajadores muy bien formados, pero en unas técnicas que hasta ahora eran las correctas, pero que a partir de ahora vemos que ya no lo van a ser. ¿Qué se puede hacer del sector y qué se está haciendo? Bueno, pues patronal y sindicatos, con 30 años de experiencia en negociación colectiva en un convenio general a nivel estatal, con una fundación laboral que permite ir gestionando todas estas cuestiones, están haciendo toda una recopilación de perfiles profesionales a través de la categoría profesional, que además nos permite visibilizar cuáles deben ser los certificados o la formación profesional que tiene que recibir un trabajador para adaptarse a ese perfil profesional. Si hacemos eso, en esos certificados que van siendo sumatorios a lo largo de la vida de crecimiento de un trabajador, pongamos el caso, entra de peón de albañil y termina siendo el encargado de la obra, pues va a tener que irse desarrollando a través de unos certificados. Si eso lo conseguimos y además le metemos todo el tema de economía circular, ¿qué estamos haciendo? Adaptando directamente a ese trabajador a los nuevos requerimientos, sin que pierda su capacidad productiva, ni tampoco la empresa, y sin que tenga la constancia o por así decirlo, la mentalidad de que puede perder su puesto de trabajo. Al contrario, si conseguimos que esa formación para empleo sea continua, sea certificable y sea además estable, permitirá nuevas cualificaciones y la adaptación, pues eso, de una nueva productividad que le permita el mantenimiento de su puesto de trabajo y el mantenimiento del sector. Y Rafael, hablamos de formación para los trabajadores, pero también los consumidores necesitan esa formación para conocer nuevas formas de consumo y de relacionarse con su propia actividad como consumidor. ¿Cuáles crees que son las facetas que tiene que aprender el consumidor de cara a esta economía circular hacia la que caminamos? Lo primero que es importante que tengamos en cuenta es que consumidores somos todas y todos. Sí. Porque a veces se utiliza la categoría del consumidor como si fuera una Como un categoría tercero. ajena. Sí. No, un consumidor es un ciudadano que, además de los derechos de ciudadanía, tiene otros reforzados por su relación concreta de consumo. Y esto es importante también, para empezar, que lo tengamos en cuenta, ¿no? En segundo lugar, hay que reforzar también el papel que tienen las asociaciones de consumidores. El órgano institucional que lo representa es el Consejo de Consumidores y Usuarios, y es importante también que haya una cierta, que hasta ahora creo que este es un déficit histórico nuestro, no la ha habido, no la hay, tiene que haber una relación entre asociaciones y mundo de producción, ¿vale? Por decirlo en sentido amplio, porque ahora viven a espaldas uno del otro y esto no puede ser. Esto es una dinámica que es urgente que cambiemos, ¿no? Por tanto, yo te diría como 2, 3 TICs. Uno, evidentemente, formación a todas y a todos en cuanto todos somos consumidores. 2, reforzar el papel de las asociaciones para que giren y miren e interactúen con los nuevos sectores productivos. Y, en tercer lugar, es también muy importante una cuestión, y es que prestemos en la formación especial atención a la figura de la persona consumidora vulnerable. Todas y todos podemos ser también consumidores vulnerables en una concreta relación de consumo. Pensemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos de electricidad, luz, energía, tecnologías, etc., ¿no? Y ahí también es importante que tengamos en cuenta ese ámbito que es la formación de los consumidores vulnerables. Y por ir caminando en los distintos pasos que tiene esta transición hacia una economía circular, tenemos ya la generación de nuevos puestos de trabajo, hemos hablado también de la formación, pero ¿qué ocurre con los derechos laborales? En esta transición hay también un cambio de formas de relación entre empleador y empleado. ¿Cómo se puede ir garantizando que los derechos no vayan en retroceso en esta transición? ¿Empiezo? ¿Sí? Empieza. Bueno, vamos a ver, como yo creo que tanto Rafa como yo hemos puesto de manifiesto, las administraciones públicas aquí somos agentes principales, ¿vale? Somos unos agentes que pretenden el cambio y que participan en ese cambio. Esto, para empezar, es una diferencia muy grande con otros cambios en los que se ha enfrentado, pues últimamente, como ya he dicho, ¿no?, nuestra economía. Tenemos dos problemas fundamentales en nuestro mercado laboral a día de hoy, ¿no? O dos problemas muy transversales, que son la precariedad y la crisis climática. Estos dos problemas pueden afrontarse a través de las medidas que vamos a adoptar en relación con la economía circular.
¿De qué se trata en cualquier caso? Nuestra legislación laboral está preparada para atender a los nuevos sectores. De eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Sin perjuicio de algunas adaptaciones que sean necesarias. Lo importante para garantizar que no permitamos una identificación entre precariedad y digitalización, entre precariedad y economía circular, es la indemnidad del derecho laboral, de las garantías y derechos laborales. Lo que no puede ser es que haya nuevas formas de empleo, bien sea por sectores nuevos, bien sea por formas diferentes de prestación laboral, que simplemente por ser nuevas instrumentalicen pues una rebaja de derechos con tal excusa de que son diferentes. Pues la ley Rider que firmó fue un Real Decreto Ley, es un ejemplo de actuación en la materia. Nuestros tribunales, la Inspección de Trabajo nos decían que eso eran relaciones laborales, que había que garantizar unos derechos y cuando no hubo otra solución, es decir, no pudimos dejarlo a la práctica, acudimos a la mesa de diálogo social con una propuesta que todas las organizaciones sindicales y patronales entendieron razonable para, repito, garantizar esa indemnidad. Todo esto teniendo en cuenta que aquí las administraciones públicas vamos a acompañar a las empresas en el cambio, ¿eh? Es decir, esto es una transición acompañada, una transición a través de la cual vamos a luchar contra la precariedad, intentando ese equilibrio entre justicia social y justicia climática. Bueno, efectivamente, aquí hay un problema en el sentido de aquellos sectores productivos que vienen de más largo plazo, los derechos laborales están más conseguidos, más ampliados. ¿Por qué? Pues porque ha habido una fortaleza sindical que ha permitido una organización de los trabajadores, unas reivindicaciones que con el tiempo se han ido materializando. Claro, si entendemos economía circular, empleos verdes, empleos digitales, como precarización, es un problema social. Pero efectivamente nadie nos dice que un nuevo sector productivo deba tener los mismos derechos que los anteriores sectores productivos. ¿Por qué? Porque un nuevo sector productivo va a aplicar la legislación laboral básica, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál es el problema? El problema es a la persona que puede cambiar de un sector productivo que sí tiene unos condicionantes y una negociación colectiva muy madura a un sector productivo nuevo que no ha desarrollado. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, a lo mejor ni la propia empresa tiene esa visión, ni siquiera hay una patronal con la que negociar. Claro, fijémonos que para llegar a un convenio de carácter sectorial, los sindicatos nos tenemos que sentar con patronales. Y no en todos los sectores productivos hay patronales, con lo cual hay muchas veces que tenemos que animar a que las empresas se asocien para crear una patronal que tenga la representatividad de un nuevo sector productivo. El problema es cómo hacemos esa transición. En nuestra opinión, tenía que ser una transición que pudiésemos ligar esos nuevos sectores productivos de alguna forma a aquellos sectores productivos que ya tenían unas condiciones más estables. ¿Para qué? Para que no hubiera una pérdida de derechos. ¿Por qué? Porque no solo para el trabajador que se ve afectado, es que la sociedad que lo rodea es la que en las generaciones futuras va a ser la que sufra mayor problema. Decíamos el caso de Asturias y lo volvemos a poner como ejemplo, de unos sectores como el de la minería y el de la siderurgia, con unos salarios bien acondicionados, con buenos beneficios sociales en comparación con el resto, permiten sociedades donde el consumo, donde la realidad pues sea de una economía de un consumo interior mucho más alto. Claro, si esos salarios altos, por así decirlo, en comparación a la media, se van perdiendo y aparecen muchos salarios bajos, el consumo y la realidad de esa sociedad decae. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que Asturias, desgraciadamente, es la que sigue manteniendo unas cifras de desempleo más alto, unas cifras de desempleo juvenil mucho más elevadas, unas cifras de desempleo estructural o a largo plazo también más elevado. Y una realidad de consumo de la propia sociedad asturiana mucho más debilitada que en los últimos 30 años. Esa transición tiene que hacerse intentando que esos nuevos sectores productivos asuman los derechos de algunos sectores productivos anteriores, para que no haya esa caída en los salarios y, por lo tanto, en el consumo. Aquí hay una cuestión que se ha visto en esta transición hacia formas más sostenibles de economía, que es la generación quizá de una falsa concepción de economía colaborativa, de plataformas que bajo una identificación con modelos más sostenibles de reparto o de producción han generado desequilibrios laborales. Me gustaría preguntaros también desde el punto de vista del consumidor cómo controlamos que esa falsa economía colaborativa genere un desacople en esas relaciones laborales. Empezad vosotros.
Bueno, a ver, si nos referimos a la palabra control, los mecanismos de control del ordenamiento jurídico español existen, ya están implementados. Ahí como decía, no necesitamos una innovación. Nosotros tenemos una definición de lo que es laboral y de lo que no es laboral, por lo tanto, por exclusión, una visa atractiva de lo que es laboral y sistemas de control a través directamente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, bueno, después ya en términos más individuales a través de los juzgados y tribunales de lo social, ¿no? En cualquier caso, aquí hay algo que lo que debe quedar claro es que nuestra legislación laboral ampara todas las circunstancias de estos nuevos sectores. Es decir, que no hay una falta de flexibilidad o una rigidez. Y no la hay. Y el ejemplo que ponía antes con la ley Rider es, digamos, una manifestación de ello, porque donde antes teníamos prácticas irregulares, ahora tenemos empresas que se van a establecer por primera vez en España del mismo sector y que vienen a contarnos cómo lo van a hacer dentro de nuestra legislación, con lo que sí que era posible. Esas rigideces no existen. Otra cosa es que haya modelos de negocio previamente planteados que partan de una concepción errónea en ese sentido, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. A mí me gustaría que la cuestión de la intervención de la Administración pública en este sentido fuera más de incentivo y desincentivo que de obligación. Esto es lo que pretendemos, un diálogo con la parte pública y privada para que sepamos que es viable y que es posible esta transición a través de las estructuras que existen. Y si llegamos al convencimiento de que no lo es, pues entonces efectivamente tendremos que hacer las modificaciones o actualizaciones, adaptaciones necesarias, siempre de la mano, porque ahí es importantísimo en el ámbito laboral de la negociación colectiva, que está para adaptar nuestra legislación a los sectores y ámbitos concretos. Y todo esto ya se compone por sí mismo un sistema suficientemente complejo y amplio como para dar respuesta a las necesidades de los nuevos sectores verdes. Y el consumidor, en esa falta de elección que tiene, ¿cómo puede discernir qué es una falsa economía colaborativa de cuál es la que de verdad tiene un impacto positivo? Estaba pensando en algún ejemplo que viniera al caso de intervenciones normativas que hemos realizado últimamente y tiene que ver con, de una forma un poco, no tanto con la economía colaborativa de forma directa, pero sí con la posibilidad de greenwashing o intentos de disimular. Es el caso de la publicidad encubierta o publicidad desleal, por ejemplo, en el fenómeno de los influencers, ¿no? Aquí lo que sí es importante es que cuando se produce esa actividad de publicidad, ¿vale?, no parezca que es una publicidad simplemente bien intencionada, etcétera, sino que si esta persona realiza una publicidad, por ejemplo, de un restaurante, de un hotel, etcétera, tiene que indicar que es una publicidad y que, por tanto, está contratado para realizar esa publicidad. En caso contrario, es una infracción en materia de consumo, lo hemos modificado este año en la ley, y será sancionado como una infracción a la competencia desleal. Y desde el punto de vista de los sindicatos, para estar presentes en esas economías colaborativas que se van generando. Bueno, aquí tenemos una cuestión, que es que hay quienes se dedican a estigmatizar la regulación de manera persistente. ¿Por qué? Porque con estas liturgias, ¿no?, que nos viene metiendo de que si la liberalización, la flexibilización, etcétera, etcétera, lo que más garantías genera para el consumidor, para la sociedad en su conjunto y para los trabajadores y las empresas es la regulación y la estabilidad de esa regulación. ¿Por qué? Porque hace que tengan un marco y un marco de negocio, un campo de juego similar para todos. Lo que no vale es efectivamente lo que algunos modelos de negocio intentan aplicar, ¿no?, a través de esas economías colaborativas mal definidas, en las que intentan hacer como si ese modelo de negocio fuera un modelo sostenible, más colaborativo entre todos, como que todo el que participa en ese modelo de negocio se beneficia igual. Lo que hacen es confundir al consumidor. Claro, que el consumidor de manera individual tenga que tomar una decisión, primero es muy injusto y es muy crudo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que consuma ante un determinado producto elige aquel que sea más barato, siempre que el producto sea el mismo. ¿Qué capacidad tiene el consumidor individual de poder percibir qué es justo o no es justo a la hora de que le traigan la comida a su casa? Pues muy difícil. ¿Por qué? Porque no va a entrar en Internet a saber cuáles son las disquisiciones sobre los derechos laborales.
Pero sí es cierto que las administraciones públicas sí tienen la capacidad y tienen la posibilidad de efectivamente limitar la presencia de determinados modelos de negocio que lo que hacen es impedir que el consumidor pueda decidir de manera igualitaria, ya que un modelo de negocio no es igual al del otro, y además hacer que ese consumo sea responsable también con los derechos laborales. ¿Por qué? Porque al final el consumidor efectivamente va a ir al mismo producto al precio más bajo, pero eso puede suponer que su propio hijo esté trabajando, montando en bicicleta, yendo por las ciudades sin ningún tipo, ahora ya sí, de regulación, llevando unos paquetes a otros. Yo pido que mi paquete me lo traigan a €1, pero también me gustaría que mi hijo cobrase 5 € por paquete. Eso es lo que las administraciones públicas tienen la capacidad y eso es lo que entre todos tenemos que ser capaces de también decirle a la ciudadanía en conjunto. No todos los modelos de negocio aportan igual socialmente y eso es lo que interesa, que aporten igual socialmente. Ya por ir encarando el final de la mesa, ¿cuál debe ser el papel de la Administración, que lo hemos ido comentando en estas últimas intervenciones? ¿Es un papel de incentivo, de penalización si no hay estos cambios? ¿O es un papel de obligar por ley? ¿Tiene que ser una cuestión legislativa el que la transición se haga hacia una economía circular? Bueno, como creo que ya me he adelantado previamente a la cuestión, precisamente por traer a colación el ejemplo, ¿no?, de la e-Rider, las administraciones públicas, esto ya lo he dicho, somos agentes del cambio. En el ámbito de la economía circular no hay ningún género de duda, nos estamos adelantando, estamos intentando al menos aprender los cambios y acompañarlos, ¿no? El sistema de incentivos, desincentivos, suele ser el que mejor funciona, sobre todo porque hay que tener en cuenta que este cambio no solo no es disruptivo, sino que además no es obligado, no es un cambio decidido por las administraciones, es un cambio que se nos viene a nivel global, pues como pasó con las nuevas tecnologías, con la digitalización, digamos, del mercado de trabajo, ¿no?, con la globalización en sí. En esos sentidos sí que es parecido a este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las administraciones públicas y cuál es la intención de la orientación política, ¿no? Es acompañar, ser agentes activos, en colaboración con las empresas, con la sociedad, con los trabajadores y trabajadoras, con todos los sujetos que están involucrados en este cambio, acompañarlo, de forma que la transición sea justa para la sociedad, sea justa, evidentemente, para el medio ambiente, sea justa para los consumidores. Se trata precisamente de incentivar, sin llegar a obligar por ley, salvo efectivamente por razones obvias cuando es necesario, porque tenemos también la capacidad y la obligación, las administraciones públicas, de intervenir legislativamente allí donde es imprescindible y necesario. Sí, yo creo que digamos que en los dos ámbitos, ¿no? Es decir, en primer lugar, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo dice muchas veces, dice, nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que comer, pero sí le ponemos delante, digamos, transparencia, información y las consecuencias de sus actos de decisión de consumo. Y en ese plano. Pero, por otro lado, creo que cuando se trata de garantizar derechos o de generar el entorno para que se garanticen derechos, ahí sí que, desde mi punto de vista, es necesaria la intervención legislativa. Pongo un ejemplo de algo central en la economía circular, el derecho a reparar. El derecho a reparar debe garantizarse, debemos ir avanzando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en nuestro caso acabamos de modificar la Ley de Consumidores y Usuarios y hemos establecido un plazo de 10 años para que los fabricantes tengan productos de reparación. Digamos que esto lo que hace es, por un lado, incentiva, pero por otro lado establece un marco obligatorio al que todo el mundo debe atenerse y que entendemos que es una medida que va a ir garantizando ese derecho a reparar, que es central en la economía circular. Vamos a ver también a algunas consultas que nos han llegado por parte de los socios del diario.es, siempre muy importantes para nosotros. Pedro, por ejemplo, nos planteaba, y a raíz precisamente del último que estabas comentando, en la medida en la que trabajamos hacia un final de la conocida como obsolescencia programada, y si comentamos más el tema del cambio de piezas y más que en el usar y tirar, esto genera cambios en el trabajo. Quizá ya no es tanto producir nuevas piezas cada cierto tiempo, sino estar centrados más en esa reparación. ¿Cómo creéis que esto va a cambiar el modelo laboral, los nuevos trabajos?
Bueno, como indica un informe recientemente publicado por la Comisión Europea, precisamente acerca del impacto de la economía circular en el mercado de trabajo, que es evidentemente a nivel no solo español, sino europeo, la Comisión Europea lo que ha hecho precisamente es identificar sectores potencialmente en desarrollo, entre ellos la construcción, por las razones que además Vicente ya ha explicado, todos los sectores de bienes de consumo, la industria agroalimentaria, otros que van a verse afectados con bajadas importantes de demanda, ¿vale? Bueno, minería, industrias extractivas, según, digamos, en qué términos también algunos relacionados con la transformación de la madera, todo depende de hacia dónde dirijamos a esas industrias, y otros en los que va a haber incrementos de demanda que ya se sabe que son así, que no son solo potenciales, como todo en relación al reciclaje, la reutilización, servilización, ¿no? Un poquito en el entorno también de un consumo responsable. Lo único que podemos hacer en ese sentido, teniendo en cuenta que todos los análisis nos están indicando el camino, es seguirlo. Es seguirlo y que el impacto del empleo se produzca o se derive en transiciones profesionales, no evidentemente en otro tipo de medidas traumáticas, y de modo que cuando se pierdan esos empleos o se modifiquen esos sectores, todo transite de forma natural hacia los sectores emergentes y que realmente los propios consumidores y consumidoras van a demandar. Y ya una última pregunta también de nuestros socios, de Enrique, nos planteaba si esta transición también va a conllevar una transición también fiscal y tributaria, en la medida en la que si vamos a primar que se ahorre energía y se ahorren esfuerzos de producción por tender hacia este modelo de cambio de piezas, de reformas, de que no todo venza tan a corto plazo, si esto debería de ir hacia un programa fiscal que gravase más el uso intensivo de materiales o de energía. No sé cómo lo veis, aunque os pilla un poco fuera de vuestros sectores, pero por una última apreciación en esta mesa. Bueno, pues si me permitís, todo cambio económico lleva un cambio de política fiscal, porque así mismo se define, es decir, la política económica de los gobiernos es a través de la política fiscal, ya que además la monetaria ya está fuera de nuestras competencias. Es necesario. ¿En qué sentido? En, efectivamente, primar aquellas actividades que sean más capaces de generar producción en el futuro, más capaces de generar riqueza e ir pues minimizando las aportaciones, incluso, ya no es tanto el aumento de la fiscalidad como muchas veces las subvenciones, las transformaciones que tengan estas antiguas actividades, irlas limitando. ¿Para qué? Para que efectivamente estos tipos de subvenciones pues se vayan minimizando y esos empleos, o mejor dicho, esas empresas vayan viendo que su futuro no es productivo. Por lo tanto, también eso es una manera de incentivar para que efectivamente otras actividades productivas sí reciban lo que sería pues una fiscalidad mucho más atractiva. Pues bueno, muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones y ahora acabamos aquí ya esta mesa y pasamos a escuchar la experiencia del alcalde de Valladolid, de Óscar Puente, de cómo es esa transición hacia una economía circular en el ámbito de las políticas municipales. Muchas gracias. 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 La mascarilla. Muy bien, así es verdad. Lo primero, pediros disculpas por no poder estar hoy con vosotros como me hubiera gustado. En todo caso, quiero agradecer al diario.es que me haya dado la oportunidad de dirigirme a todos vosotros